¿Has oído hablar de una criatura mencionada en la Biblia que exhala humo por la nariz, que nadie puede vencer y que representa el caos absoluto? Su nombre es Leviatán. Pero ¿qué significa realmente este acertijo? ¿Es un animal real, un símbolo espiritual o un retrato del mal mismo? Prepárate, porque la respuesta podría cambiar tu perspectiva sobre la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Si te gusta adentrarte en los misterios bíblicos revelados de forma clara e impactante, suscríbete al canal, activa la campanita y ven a descubrir con nosotros cada detalle de esta impresionante historia. Cuando hablamos de Leviatán en la Biblia, lo primero que debemos entender es el origen del nombre. La palabra proviene del hebreo Tunt Leviatán, que significa algo así como enroscado, retorcido o el que se retuerce. Esta idea ya sugiere la imagen de una criatura inmensa, serpenteante y misteriosa. Desde la antigüedad, los pueblos de alrededor de Israel también hablaban de monstruos marinos que representaban el caos. Los babilonios tenían a Tiamat, los cananeos hablaban de Lotán. El texto bíblico, al usar la figura de Leviatán, dialoga con esta imaginería antigua, pero plantea un punto fundamental: el poder de Dios sobre cualquier criatura o fuerza del caos. En otras palabras, Leviatán no aparece en la Biblia simplemente como un animal exótico, sino como un símbolo para mostrar que, sin importar cuán grande sea la amenaza, el Señor es soberano y nadie puede competir con él. Una de las descripciones más conocidas de Leviatán está en el libro de Bien, capítulo 41. En este pasaje, Dios le habla directamente a Job, presentando al Leviatán como un ejemplo de algo que los humanos no pueden controlar. La criatura es retratada como imponente, con escamas tan firmes que ni siquiera las armas pueden penetrarla. Su nariz despide humo, su boca llamas, y su mero movimiento causa terror. Esta representación es poética y exagerada, no para dar detalles de un animal real, sino para resaltar la pequeñez del hombre ante la grandeza de Dios. Si Job no tenía ninguna posibilidad contra Leviatán, ¿cómo podría cuestionar o desafiar al Creador? El mensaje es claro. Dios usa la figura de Leviatán para enseñar humildad y confianza, mostrando que hay fuerzas superiores a nosotros, pero ninguna superior a Dios mismo. No Salmo 74, 14. Leviatán aparece en un contexto diferente. Aquí no se describe en detalle, sino que se le menciona como un enemigo derrotado por Dios. Aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por alimento a las criaturas del desierto. El texto presenta a Leviatán como una representación del mal y la opresión contra el pueblo de Israel. Con esta imagen, el salmista nos recuerda que, así como Dios derrotó a Leviatán, también es capaz de derrotar a enemigos que parecen invencibles. Es un lenguaje simbólico que refuerza la confianza en la acción divina en medio de las crisis. Este versículo también remite a la tradición del antiguo cercano Oriente, en la que los monstruos marinos representaban el caos, pero aquí hay una diferencia crucial. El Dios de la Biblia no lucha contra el caos en igualdad de condiciones, simplemente lo derrota, dejando claro que su soberanía es absoluta y que su pueblo puede descansar en esta verdad. En Isaías 27:1, Leviatán aparece de nuevo, pero ahora en un contexto profético y escatológico, es decir, centrado en el fin de los tiempos. El texto dice: en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí, la imagen no solo habla de un animal, sino de una fuerza espiritual y maligna que actúa contra los planes de Dios.
el profeta muestra que, al final de la historia, Dios derrotará completamente al mal, simbolizado por Leviatán. Esto trae esperanza. El mal no tendrá la última palabra. Aunque hoy parezca poderoso y aterrador, su fin ya ha sido decretado. La profecía muestra que Leviatán no es solo una criatura, sino el retrato de caos, opresión y maldad, todos sujetos al juicio divino. A lo largo de la historia, los eruditos e intérpretes de la Biblia han tratado de comprender quién o qué es el Leviatán. Algunos creen que el texto podría referirse a un animal real conocido en el mundo antiguo, como el cocodrilo, el hipopótamo o incluso una ballena. Esta línea de pensamiento considera al Leviatán como una metáfora poética que utiliza animales imponentes para transmitir una idea espiritual. Otros, sin embargo, entienden que el Leviatán va más allá de la zoología. Para muchos teólogos representa fuerzas del mal y el caos, o incluso una figura vinculada a la propia persona Satán como símbolo de oposición a Dios. Esta multiplicidad de interpretaciones demuestra la riqueza del lenguaje bíblico, que no se limita a un solo significado, ya sea como criatura física o como símbolo espiritual. El Leviatán sirve como recordatorio de que la creación y todo poder, incluido el mal, están bajo la autoridad de Dios. Cuando miramos el Leviatán desde un aspecto simbólico, nos damos cuenta de que representa algo más grande: el caos incontrolable que amenaza el orden establecido por Dios. En los textos antiguos de Oriente Medio, los monstruos marinos eran vistos como enemigos de la creación, pero la Biblia revela una diferencia fundamental. El Dios de Israel no libra una batalla de igual a igual contra el caos, simplemente lo domina y lo coloca en su lugar. Esto enseña que, sin importar cuántas fuerzas descontroladas existan en el mundo, ya sean problemas personales, guerras, injusticias o incluso persecución espiritual, nada escapa al control divino. Leviatán, por lo tanto, es un retrato poético de todo aquello que causa miedo e inestabilidad, pero que, al final, será derrotado por el poder absoluto del Creador. Así, el texto bíblico utiliza una figura aterradora para reforzar la confianza en Dios. Otra lección importante que la Leviatán trae es acerca de la humildad humana ante Dios. En Job 41, el discurso divino muestra que el hombre no puede enfrentarse ni siquiera a esta criatura simbólica, y mucho menos discutir o cuestionar al Creador. La intención no es infundir miedo en Job, sino guiarlo a reconocer sus límites y la grandeza de Dios. Esta misma idea se aplica a nosotros hoy. A menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables, como enfermedades, crisis familiares, pérdidas o injusticias. El texto bíblico nos recuerda que no tenemos el poder de controlarlo todo, pero hay un Dios que domina incluso aquello que nos parece imposible. Leviatán, en este sentido, se convierte en invitación a confiar. Si incluso las fuerzas más caóticas y temidas están bajo el gobierno del Señor, entonces podemos estar seguros de que nada escapa a su cuidado. El Leviatán también nos enseña sobre la victoria final de Dios sobre el mal. Cuando Isaías habla de la destrucción de la serpiente enroscada por parte del Señor, no describe simplemente a un animal, sino a un enemigo espiritual que será derrotado al final de los tiempos. Esta imagen refuerza la esperanza de que el mal no es eterno. Aunque hoy presenciamos injusticia, sufrimiento y opresión, la Biblia nos asegura que Dios pondrá fin a todo. Leviatán es, por tanto, un símbolo de las fuerzas que se alzan contra Dios y la humanidad, pero cuyo destino ya está sellado. Serán aniquiladas por el poder divino. Esta enseñanza consuela a quienes sufren, recordándonos que
Ninguna oscuridad dura para siempre. El mal puede parecer fuerte por un tiempo, pero su derrota es segura. El Creador, que controla a Leviatán, es el mismo que guía la historia hacia la victoria definitiva del bien. Entender el Leviatán también nos ayuda a entender mejor cómo la Biblia usa lenguaje poético y simbólico. La descripción de Job 41, por ejemplo, no debe interpretarse como un relato científico de un animal, sino como una construcción literaria llena de imágenes impactantes que transmiten una verdad espiritual. El objetivo es despertar en el lector un sentido de admiración y respeto por la grandeza de Dios. De igual manera, cuando los Salmos o Isaías mencionan a Leviatán, utilizan este símbolo para hablar de victoria, esperanza y soberanía divina. Esto nos muestra que la Escritura habla no solo de forma directa y racional, sino también mediante metáforas que despiertan la imaginación y el corazón. Comprender a Leviatán como parte de este lenguaje poético nos ayuda a leer la Biblia con mayor profundidad y a percibir la riqueza de sus recursos literarios. Finalmente, el estudio sobre la Leviatán nos lleva a una aplicación práctica: aprender a lidiar con los leviatanes que enfrentamos en la vida. Así como el personaje bíblico simboliza fuerzas superiores a nosotros mismos, también enfrentamos problemas que parecen imposibles de superar. Enfermedades graves, pérdidas inesperadas, crisis financieras o espirituales pueden ser como monstruos que nos atemorizan. El mensaje de la Biblia es que no tenemos que enfrentar estos desafíos solos, porque hay un Dios que domina incluso aquello que nos aterroriza. El Leviatán, que para el hombre es indomable, para el Señor es solo una criatura más bajo su poder. Esta visión fortalece nuestra fe, pues nos recuerda que ninguna situación es demasiado grande ante Dios. Así, el símbolo del Leviatán deja de ser una figura distante de la antigüedad y se convierte en una invitación moderna a la confianza, la humildad y la esperanza en el cuidado divino. El estudio sobre la Leviatán muestra cómo la Biblia usa imágenes poderosas para transmitir verdades profundas. Aparece como un ser imponente, indomable y aterrador, pero siempre bajo el poder de Dios. En Job es una lección de humildad. Si el hombre no puede enfrentarlo, mucho menos podrá contender con el Creador. En los Salmos es el símbolo del enemigo derrotado, recordándonos que el Señor protege a su pueblo. En Isaías es una figura escatológica, el mal que será destruido al final de los tiempos. Así, Leviatán no es solo un monstruo del pasado, sino una metáfora viviente del caos, el miedo y las fuerzas que se alzan contra el orden divino. El mensaje central es claro: Dios es soberano sobre todo ante los leviatanes de nuestra vida, problemas, luchas, crisis u opresión. Podemos estar seguros de que ninguno es mayor que el Señor. El mal puede parecer fuerte, pero su derrota ya está decretada, y en Dios encontramos confianza y esperanza.